el catedrático de paleontología Juan Luis Arzuaga. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pero sin la presión de los exámenes, sin movernos de casa y disfrutando de este apasionante viaje por el laberinto de la evolución. Unas clases particulares en las que Juan Luis Arzuaga, la semana pasada, por ejemplo, nos contó ese famoso enigma de qué ha sido antes, si el huevo o la gallina. También aprendimos que mientras que las bacterias se multiplican clonándose, y por eso no tienen vida limitada, ¿verdad? Son casi eternas, los seres humanos, como somos pluricelulares, no morimos. Pero la buena noticia es que también nos reproducimos, o sea que algo nuestro queda aquí, digamos, ¿no? Y en ese punto comenzamos hoy. Dice el profesor Arzuaga que con el sexo aparece el desarrollo, ¿no? Y hoy quiere contarnos cómo se pasa de un cigoto, o sea, un óvulo fecundado, a un señor con bigote. Bueno, quien dice un señor dice una señora, con o sin bigote. Es que esa es una gran pregunta. Ya. ¿Cómo llega un cigote a ser un señor con bigote o una señora? Pues claro, eso sí que es un enigma que la biología, bueno, todavía está desentrañando. Vamos, que no ha terminado de conocer, porque el desarrollo es uno de los procesos más complejos de la biología y es casi milagroso, claro, porque toda la información está contenida en los cromosomas de la primera célula de cada individuo. Ahí está todo. Ahí está toda la información. O sea, están ahí los planos de todo lo que seremos. Claro, esa es la cosa, porque de momento sabemos que está la información además escrita, como ya hemos comentado y hemos dicho aquí, digitalmente, es información digital, en un código que tiene 4 letras. Bueno, pues es una fila de letras, lo que hay ahí en el núcleo, los cromosomas, y a partir de ahí, de alguna forma casi mágica, si no fuera porque no lo es, porque es biología, pues se van multiplicando las células, todas ellas tienen la misma dotación genética y sin embargo se van especializando y se van diferenciando, y así es como van apareciendo los diferentes tejidos y los diferentes órganos y sistemas del individuo, que va desarrollándose y se va pareciendo cada vez más al adulto y al niño, ¿no? O sea, en principio son células madre, podemos decir, ¿no? Es que todas las células tienen la misma información. Los cromosomas son iguales, son los mismos en una célula, por ejemplo, de nerviosa, piel, ¿no? que sí, que de la piel, que de un pulmón, que de cualquier sistema corporal. Es decir, los tejidos tienen células especializadas en su función, y estas células especializadas forman órganos. El hígado es un órgano, por ejemplo, y el cerebro es un órgano, y luego estos órganos forman parte de sistemas más complejos, como pues el respiratorio, el músculo también es parte de un sistema locomotor. En fin, todo eso se produce desarrollándose a partir de una única célula que contiene toda la información, que luego es la misma que que portan todas las células que resultan de la división celular a partir de aquella primera. Entonces, eso era un misterio que, para empezar, no se conocía cómo estaba la información del individuo, cómo estaba esa información en el óvulo fecundado. No se sabía de entrada si la información la aportaba el espermatozoide o la ponía el óvulo, o si se combinaban, cómo funcionaba eso. Y había clásicamente dos grandes planteamientos. Uno que se llamaba preformacionista, que era la idea de que había dentro del óvulo fecundado como una miniatura del adulto. Es decir, un homúnculo, un hombrecito, se decía, que simplemente crecía, se hacía más grande. Esa es una forma de resolver el problema, ¿no? Imaginemos que antes de que hubiera microscopios, que dentro del óvulo fecundado hay un hombrecito o una mujercita, ¿no? Sí. Eso además, luego a su vez da pie a... eso, claro, producía otros problemas, como por ejemplo, supuestamente esa mujercita que estaba dentro de ese óvulo tenía unos ovarios microscópicos en los que había otros óvulos donde había otras mujercitas, y así era la regresión infinita, como las muñecas rusas, ¿no? Sí, así algunos decían hasta Eva, ¿no? Hasta donde se quisiera remontar la estirpe humana. Pero en resumen, la idea era que había en la primera célula del individuo estaba
en miniatura, reproducido a una escala microscópica, lo que iba a ser el individuo, estaba ya preformado y el desarrollo consistía simplemente en que eso se iba haciendo más grande. Esa es la teoría performacionista. Preformacionista. Y luego había otra... Que muere cuando la ciencia se pone manos a la obra, ¿no? Cuando se descubre la molécula de la herencia, cuando se descubre el ADN y cuando se desarrolla la microscopía y se ve que ahí en la primera célula no hay ningún homúnculo, no hay ningún hombrecito ni mujercita metidos, ¿no? Que luego pueda crecer y hacerse grande. Esto para empezar, pero luego una vez que se descubre la naturaleza del código genético, que nunca terminaremos de elogiar como una de las grandes cimas del pensamiento humano, haber descubierto eso, es increíble, es el resultado de muchas generaciones de investigadores para llegar a descubrir el secreto de la vida, en realidad, que es ese, ¿no? Y entonces cuando se descubre cómo funciona la molécula de la herencia, entonces pues ya se desecha esa idea y lo que se piensa es que hay instrucciones. Y aquí surge un nuevo debate, porque muchas veces se cuenta que la información, que lo que hay en los genes, en el genoma del individuo, es como los planos, ¿no? Se suele decir como los planos. No está la casa en miniatura, pero están los planos, a partir de los cuales se puede construir una casa, ¿no? Utilizando un símil arquitectónico. Está muy bien, se entiende perfectamente. O ingenieril. Bueno, pues es que tampoco es así. Tampoco hay los planos. Claro, la idea, esa es una idea que en cierto modo es una idea que se podría relacionar con la idea performacionista. Bueno, no está el organismo como tal en 3 dimensiones, pero hay un plano, como si fuera el plano de un aparato, un plano de ingeniería, de una máquina cualquiera, ¿no? Que es bidimensional, el plano está en 2 dimensiones, pero está en lugar de en 3, pero se reproduce la forma y las proporciones del aparato que se va a construir. Y tampoco dice. Pues no, porque el código genético son letras, son letras, las letras de la palabra gataca, ¿no? Guanina, adenina, timina, citosina, combinadas en el orden que sea, en ristras de letras larguísimas, ¿no? Que es lo que son los genes. Entonces, eso no se parece para nada a un plano de un estudio de ingeniería o de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad la mejor descripción? La mejor metáfora, vamos a decirlo, porque descripción de lo que es el genoma es lo que acabo de decir, ¿no? Es simplemente información digital. Pero la mejor metáfora para explicarlo podría ser el de una receta de cocina que ha propuesto algún autor. Una receta de cocina. Exactamente. O sea, en el cigoto están todos los ingredientes. No están los ingredientes, están las instrucciones. Las instrucciones. Por ejemplo, un huevo frito o un plato cualquiera lo puede hacer una máquina y de hecho pues lo hacen las máquinas, ¿no? La comida preparada o lo que sea se pueden hacer de forma industrial, ¿no? Porque la receta simplemente hace falta un algoritmo, es decir, una secuencia, una serie de instrucciones. Por ejemplo, cójase una sartén, enciéndase un fuego, póngase la sartén al fuego. Cuando el aceite alcance tal temperatura, extráigase un huevo de la nevera, cásquese el huevo no hace falta que siga, ¿no? Para explicar cómo se hace un huevo, incluso se le puede poner la sal y lo que queramos. Y sale un huevo frito. Es decir, siguiendo literalmente esas instrucciones, se produce un huevo frito. De forma que esa es una buena comparación. ¿Qué es lo que está en el genoma? ¿Qué es lo que está en los genes? Pues las instrucciones, la receta para producir un individuo de la especie que sea. Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente instrucciones. Instrucciones. No hay un huevo en una receta, en la receta de, pues no sé, bacalao al pil pil, no hay una foto del bacalao al pil pil. La receta es simplemente una serie de líneas de texto, ¿no? Entiendo. Entonces, para que el huevo... a partir de la foto del bacalao al pil pil no se puede deducir. Partiendo de la foto, si tú le proporcionas una foto a alguien, con eso no puedo hacer un bacalao al pil pil.
Está clarísimo. Necesita la secuencia. Y volviendo entonces al huevo frito, la receta para hacer el huevo frito. Eso es lo que está en los genes. Claro, eso es lo que está en los genes. Pero Hay una metáfora. ¿De qué depende? ¿Que el huevo nos quede con puntilla? Eso mismo. Nos quede... Hay variación, hay variabilidad. Ahí Otra, sí, por eso me gusta más la receta. Hay otra metáfora que también es bonita, que es la del origami, que antes se llamaba las pajaritas, ¿no? La papiroflexia, ¿no? Ahora se llama origami utilizando la palabra japonesa. Que es una serie de instrucciones para plegar un papel y producir una pajarita, ¿no? O un barquito, o un avión, ¿no? Todos hemos hecho un avión o un barco de papel. Bueno, pues para hacerlo solo tenemos, no hace falta... Una fotografía del avión terminado no nos facilita el método para producirlo. Necesitamos saber por dónde hay que doblar, ¿no? Claro. Bueno, pues eso sería el genoma, un origami, en realidad. Ahora bien, el ambiente también influye, claro. Claro. Porque el ambiente en estas metáforas sería el tipo de aceite, por ejemplo, sería, pues no lo sé, variaciones en lo de la puntilla que tú decías. Bueno, que en la sartén se pegue o no se pegue porque esté más o menos usada. Exactamente. O mal usada, no sé. Claro. Eso puede ser. Es decir, no, las condiciones, los cambios que se producen no es lo mismo un huevo frito a una altitud que a otra, porque la presión atmosférica puede influir en, no sé, en la temperatura de ebullición, cualquier cosa. Cualquier variación en el medio, sí, incluso el tipo del huevo, la materia prima, claro. La materia prima en esta metáfora también nos serviría. Los diferentes huevos, las diferentes materias primas, aunque las instrucciones de cómo freír el huevo sean las mismas, sí, como tú has dicho, dependerá de la sartén, del aceite, del huevo, y de cosas que tienen que ver con el tiempo y demás, dependerá el resultado final. O sea, ¿el ambiente en el que se desarrolla ese cigoto condiciona cómo será finalmente? Y por eso... A eso le llamamos el fenotipo. El fenotipo, es decir, la anatomía, la morfología de cada uno de nosotros, nuestro aspecto y nuestra fisiología, en fin, nuestras características biológicas dependen de esas instrucciones, de ese origami, de esa receta, pero también dependen de la alimentación, de las enfermedades que hayamos padecido y, en resumidas cuentas, del ambiente al que hayamos estado expuestos a lo largo de nuestro desarrollo. Y esa suma del genotipo más el ambiente, lo que se llama el fenotipo, que es lo que finalmente somos. Y eso también vale, por cierto, para nuestras características mentales, vale para cosas tales como el idioma que hablamos, ¿no? Hay unas instrucciones que nos permiten aprender un idioma, pero no está determinado genéticamente, biológicamente, qué idioma vamos a aprender. Eso dependerá del ambiente o la comunidad en la que nos desarrollemos. Perfecto, pero yo sigo teniendo una duda, profesor Arzuaga. Si ese óvulo fecundado, si ese embrión, digamos, ¿no? Ese cigoto, sí. Según en el útero en el que esté siendo desarrollado. Sí. Bueno, eso es parte del ambiente también. Es parte del ambiente. Es parte del ambiente. O sea, claro. Si yo cojo un cigoto, digamos, congelado y lo meto en el vientre de una señora que vive, no sé, en el Cáucaso, ¿el resultado es diferente de si pongo ese cigoto en el vientre de una mujer que vive aquí en Barcelona, por ejemplo? Bueno, no creo que haya, no soy un experto en embriones, pero no creo que haya grandes diferencias en eso. Me refería más bien el ambiente intrauterino, desde luego, definitivamente condiciona el desarrollo y muchos aspectos del desarrollo, porque es un ambiente, para empezar, no solo físico, sino también químico. A través de la placenta llegan hasta el embrión y el feto, pues hormonas y otra serie de sustancias que desde luego determinan las características del individuo, eso seguro. Aparte de que durante la vida embrionaria hay mucha mortalidad, es decir, que se malogran muchos embriones, ahí hay un ambiente que es como el ambiente exterior, ¿no? Y luego, después del nacimiento, pues también.
Claro. ¿Y cuándo aparecen esos primeros organismos multicelulares? No sé, ¿cómo fueron los primeros y cómo aparecen los multicelulares? Antes me gustaría añadir algo para completar este tema del desarrollo. Es que al principio hemos comentado que siendo la información genética la misma en una célula del cerebro que en una célula del hígado, las células son muy diferentes. ¿Y esa diferencia? Con los mismos genes. Ya. O sea, con el mismo gene... Con los mismos, la misma dotación. Claro, con la misma dotación genética hay una especialización de esas células en función de cuál sea su objetivo después. Exactamente. ¿Eso cómo se consigue? Pues es otra de las maravillas del desarrollo. Lo que se sabe, desde luego, es que no todos los genes se activan en todas las partes del embrión y el feto. O sea que en las células que van a dar lugar al tejido nervioso se activan unos genes y otros no. Es decir, que los genes tienen como sus interruptores. Y eso hace que, siendo los genes los mismos, dependiendo de qué genes se activan en cada sitio, se producirá un tipo de célula u otro. Y es otro de los grandes descubrimientos de la biología molecular, porque es increíble que los genes tengan interruptores. Claro, es un auténtico prodigio en el desarrollo, ¿no? Sí, es lo que permite la especialización, es que si no, todas las células del cuerpo, y ahora iremos a eso, a los primeros animales, es lo que permite que no todas las células del cuerpo sean iguales, porque entonces no habría tejidos, no habría órganos. Sin embargo, la ciencia ahora lo que intenta para la creación de nuevos órganos o para suplir deficiencias de alguno que no nos funcione bien es cómo conseguir volver a tener células madre de una persona para a partir de ahí ordenarles a esas células que se conviertan en el tejido que estamos necesitando en ese momento, ¿no? Claro. Es otro prodigio de la ciencia actual, de la medicina. Sí, porque es un prodigio alcanzable porque se dispone de la información. Sí. Es decir, lo que se necesita saber, quiero decir, al menos en el plano teórico, es que la información, toda la información está en todas las células, la misma información, el mismo genoma, y que se trata de activar unos u otros genes para producir un resultado u otro. Digamos, eso ya no es la teoría, eso es la práctica, la aplicación. Fantástico. Es tan apasionante que ahora me engancharía y no avanzaríamos. Dan ganas de volver al colegio, ¿no? Dan ganas de volver a estudiar la célula. Pues sí. A mí me las dan también, ¿eh? Sí, es verdad, porque cuando las estudiamos, al menos yo y usted, por supuesto, claro, cuando las estudiamos no sabíamos casi nada de lo que sabemos ahora. Bueno, no teníamos la madurez, ¿no?, para entenderlo. Bueno, y no solamente porque hay descubrimientos nuevos, sino ni el porque... ADN se había descubierto, ¿eh? Ah, no, evidentemente. Claro. Bueno, el ADN se descubrió en el año 53. Ya, sí, pero entonces yo ni había nacido. Todavía no habíamos nacido ninguno de los dos. No, pero la formulación del ADN como tal es todo mucho el más desarrollo. Reciente. Sí, claro. Bueno, el entonces, código, sí. Volvamos entonces a... hemos quedado que había unas primeras células que eran las bacterias, que eran organismos de una sola célula, como sería, por ejemplo, un óvulo, ¿no? Una sola célula. Sí, pero un óvulo es una célula compleja, sí, es lo que viene luego. En este caso, una célula simple, eso es una bacteria. Sí. ¿En qué momento aparecen los organismos que tienen más de una célula? Bueno, que tienen más de una célula de especialización de los tejidos, ¿no? Eso es importante, porque no se trata solo de que sean organismos que tengan muchas células repetidas, sino que tengan esa especialización. Los animales... En realidad no se sabe muy bien cuándo aparecieron, pero hace 700 millones de años parece que había ya animales, o 600 millones de años, en ese entorno cronológico, había animales, pero a su vez muy simples, del tipo, para entendernos, del tipo de las actuales esponjas y de las actuales medusas. Ese tipo de animales puede tener 600 millones de años o hasta 700 millones de años. ¿Qué ocurriría si rebobinásemos la cinta de la vida? O sea, igual no aparecen los mismos tipos de animales. Igual ni siquiera aparecen los animales. Pero bueno, pues ese es el ejercicio que vamos a hacer en las próximas clases, ¿no? Preguntarnos qué pasaría si volviéramos a empezar. Partiendo, por ejemplo, podemos situarnos en cualquier momento de la historia, de la vida. Podríamos empezar por la primera forma de vida, por Luca, y preguntarnos qué habría ocurrido si Luca hubiera sido de otra forma, con otro código, etcétera. Pero podemos empezar este juego, yo creo,
que es mejor, a partir de los primeros animales, ¿no? Y preguntarnos, bueno, qué habría ocurrido si no hubieran aparecido los insectos o los mamíferos, cómo sería el mundo, este tipo de experimentos. Pero ahora todavía estamos con los primeros animales, que son marinos, por supuesto. Marinos, por supuesto. ¿Por qué, por supuesto? Bueno, porque son acuáticos, porque la vida nace en el mar, los primeros vale. en el medio líquido, sin duda, en el agua, y los primeros seres vivos son acuáticos, y la conquista es que vivir fuera del agua no es fácil, teniendo en cuenta que estamos hechos de agua, esencialmente hechos de agua los seres vivos. Así que vivir fuera del agua, expuestos a la desecación, requirió pues de mucha evolución, mucho tiempo. Claro, pero es que ya, fíjese, profesor Arzuaga, estamos en que igual el primer indicio de vida llegó de ahí afuera, ¿no? O sea... Puede ser. Claro, eso que llamaba el doctor López Otín como polvo de estrellas, ¿no? O sea, venimos de ahí afuera. Vamos a parar al mar, y en el mar empieza la vida. Sí. Bueno. Y los primeros animales. Y los primeros animales, que eran animales simples. Muy simples, como pueden ser los animales más sencillos que hay ahora, que pertenecen al reino animal, que son... pues eso, las esponjas, todo el mundo está de acuerdo, sí. Y por razones que ahora no hacen mucho el caso, pero que tienen que ver con el desarrollo de nuevo, solo tienen una capa embrionaria, pero son cosas especializadas, y luego estarían los corales y las medusas, los pólipos, ese tipo de organismos que también son muy simples. Y luego lo siguiente ya son los organismos de los grupos, de todos los demás grupos animales, entre los que se encuentran, bueno, muchos gusanos que en general no son muy conocidos, pero que van desde las lombrices y otros menos famosos, y están ahí también los moluscos, que ya todo el mundo conoce. Sí. Estarían también los quinodermos, el grupo de los erizos de mar, etcétera, y ahí están también los vertebrados y los artrópodos, es decir, los crustáceos, los insectos y demás. Y todo eso tiene más de 500 millones de años, tiene entre 500 y 540 millones de años, aparecen todos los grupos de animales actuales, todos ellos. Todos ellos ya están hace 500 millones de años. Prácticamente todos, incluyendo los vertebrados, que es el tipo de animales al que pertenecemos, que somos nosotros, vertebrados, es decir, unos animales que tienen hueso, que tienen una columna vertebral, para empezar, y eso pues existe desde hace más de 500 millones de años, pero al mismo tiempo para entonces ya existían. Si hacemos un repaso de los grandes grupos animales, empezando por ejemplo, los llamados artrópodos, los que llaman los artrópodos, que eso incluye pues los cangrejos, los crustáceos, pero todavía estamos en el mar, aún no hemos salido del agua, aún no han aparecido los insectos, pero los moluscos con dos conchas, o los cefalópodos, en fin, gasterópodos. Es decir, que todos esos animales ya existían hace más de 500 millones de años, y otros que son menos famosos. Y el reto que plantea el profesor Arzuaga es que si rebobinásemos la cinta de la vida hasta el principio, hasta ese momento en que tenemos un organismo unicelular, hasta que empieza a dividirse, ¿no? Sí, es que igual podría aparecer los mismos tipos de animales, o igual sería todo completamente distinto. Claro, podemos depende jugar, de muchas cosas. Podemos jugar a eso. Por ejemplo, los vertebrados, cuando aparecieron, pues eran a partir de unos invertebrados, por supuesto, pero los primeros vertebrados pisciformes, peces entre comillas, que no tenían mandíbulas, pero eso lo haremos luego. Los primeros vertebrados acuáticos eran unos animales muy sencillos que tuvieron éxito, y aquí estamos, ¿no? Todos los vertebrados. Pero si no hubieran aparecido los vertebrados, dudo muchísimo, o mejor dicho, me parece que no hay ninguna razón para pensar que algo parecido a un mamífero o algo parecido a un primate se hubiera desarrollado a partir de un crustáceo, de un artrópodo, de un insecto, de una araña, de un molusco. Es decir, que tuvimos suerte de que aparecieron aquellos primeros vertebrados que no eran gran cosa en su momento, y de que perdurasen, prevaleciesen, porque podrían haberse extinguido, y entonces la Tierra estaría
incluso la tierra firme estaría llena de vida, pero nada de nuestras características. Pues nos quedamos con ese pequeño tráiler, ya ha asomado la patita un poco por donde del hilo del que tiraremos la próxima semana, que es en las mandíbulas, porque los primeros animales, los primeros peces no tenían mandíbulas. Tenían boca. Tenían boca, pero no mandíbulas. Pero no mandíbulas. Y la mandíbula marca un punto de inflexión, supongo, en la evolución. Es fundamental la mandíbula. Y es un magnífico ejemplo de bricolaje. Vale, de bricolaje. Me encanta, profesor Arzuaga, porque siempre en el último minuto me suelta usted la frase que me llevo a casa y no paro de darle vueltas. ¿Cómo hacer unas mandíbulas? ¿Cómo hacer unas mandíbulas por bricolaje? Vale. Hubo una clase hace no mucho que dijo, el ojo es una chapuza. Hoy me dice, la mandíbula es bricolaje. Nos quedamos con eso y partiremos de la mandíbula en la historia de la evolución. Para que vea que hay gente con mucho sentido del humor, dice un oyente en Twitter, en las cenas de empresa hay bastantes esponjas. Bueno, esponjas en el sentido de absorber... No sé si se refiere a eso o en la capacidad. Bueno, la simplicidad. O en la simplicidad, efectivamente. Yo diría que, aunque también es verdad que en la cena de empresa se suele beber bastante. Bueno, digamos que hay un campo... Es la época. Un campo, sí, polisémico para explorar. Hasta el próximo lunes, profesor. Hasta el lunes. Juan Luis Arzuaga, clases magistrales en la radio, para disfrutar y para pensar.